Mitos al descubierto. Una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Togores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. «75 años después del asesinato de José Calvo Sotelo, no es fácil comprender el ambiente en que se desarrollaba la vida política española en el momento en que se produjo su muerte. La Segunda República, recibida en 1931 con entusiasmo por gran parte de la sociedad española, había alcanzado, tras 5 años de existencia, unos niveles de crispación difícilmente igualables. Calvo Sotelo se convirtió en el blanco de los ataques de la izquierda, tanto en los periódicos como en la calle como en el seno de las Cortes, porque, por increíble que pueda parecernos, en el interior del hemiciclo hubo varias veces que los diputados del Frente Popular le amenazaron de muerte. En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español asesinó a sangre fría, tras detenerle en su domicilio, al diputado monárquico José Calvo Sotelo, uno de los más destacados líderes de la derecha española. Calvo Sotelo, que había comprobado por el balcón que eran policías, abrió la puerta confiado. La actitud y el tono de voz de los que entraron era inflexible pero comedida. Una vez que comprobaron quién estaba en la casa y que podían actuar impunemente, le comunicaron a Calvo Sotelo que le llevaban detenido. Emprendimos la marcha sin que nadie pronunciara una sola palabra. El chofer debía tener instrucciones concretas, pues seguía un itinerario sin que nadie le advirtiera nada. De pronto el pistolero que se había colocado a la espalda del señor Calvo Sotelo hizo un disparo sobre la cabeza. Está claro que in extremis estas diferencias tienden naturalmente a ser superadas cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo. Con independencia de lo que pudiera hacer el ejército, decenas de miles de voluntarios carlistas estaban dispuestos a tomar las armas en 1936, como habían hecho sus antepasados 100 años atrás. Prácticamente agonizante al producirse el advenimiento de la República, el derrumbamiento de la odiada monarquía liberal y la persecución religiosa desatada por el nuevo régimen, hicieron que el carlismo tomara fuerza y que una vez más los boinas rojas se alzasen en defensa de Dios, la patria y el rey. Si hubiese sido una república como anunciaban, pues que hubiera estado tan conforme. Ahora, como carlistas, claro, lo primero que contaba era la cuestión religiosa. Parece ser que cuando ya políticamente se inclina hacia la izquierda, parece que tiene que ser lo primero la persecución religiosa. No sé por qué. En Madrid, el 18 de julio de 1936, los generales sublevados Fanjul, García de la Herrán y Villegas se atrincheraron en el cuartel de la Montaña y en las instalaciones militares de campamento. Las fuerzas de orden público y las milicias obreras madrileñas, armadas por el recién nombrado gobierno de José Giral, obligaron a rendirse a los sublevados, que fueron, en su casi totalidad, inmediatamente fusilados. El golpe de Estado había fracasado en gran parte de España, dando paso a una guerra civil de consecuencias inimaginables para cualquiera de los dos bandos enfrentados. El territorio español quedó dividido en 4 zonas, 2 en poder de cada bando, aisladas entre sí. Ante el fracaso del golpe de Estado, los generales rebeldes están convencidos que tomando Madrid se alzarían con la victoria. Yo creo que en la batalla de Madrid el hombre fundamental es Miaja. Sobre todo el hombre que aglutina la voluntad, que lleva el ánimo a los madrileños. Rojo es el cerebro militar, pero Miaja ocupa un lugar mucho más importante, que es el de movilizar a la gente. En los primeros días de la guerra, las tropas nacionales avanzaban enarbolando la bandera tricolor republicana, mientras las banderas rojas imperaban en el bando llamado republicano.
Nada más producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, el jefe del partido nazi en Tetuán, Langenheim, envió un telegrama a Göring explicándole que el mando de la zona rebelde era, en la práctica, un directorio encabezado por Mola, Queipo de Llano y Franco, siendo este último el más importante. Adolf Hitler se encontraba el 25 de julio de 1936 en el pueblo de Bayreuth, asistiendo a un concierto de Wagner. Durante la representación de La Valquiria, el jefe de ayudantes de Hitler se vio obligado a interrumpir al Führer. Rudolf Hess tenía urgencia de hablar con él. Habían llegado noticias importantes de España. Varios miembros del partido nazi del Marruecos español se habían presentado en Berlín portando una carta de Franco para el Führer y necesitaban verle con urgencia. Por su parte, la Alemania nazi envió el 28 de julio de 1936 el primer contingente de asesores militares para Franco que llegaron a Marruecos y Sevilla. El 31 de julio se producía el primer vuelo de un Junker de Lufthansa pilotado por el capitán civil Henge, transportando soldados marroquíes a la península. A este primer vuelo habrían de seguir el transporte de muchos soldados y material militar en el que iba a ser el primer puente aéreo de la historia. Muy pronto la Italia de Mussolini iba a hacer llegar su ayuda al bando nacional a través del Mediterráneo, primero en Marruecos y luego en los puertos y aeropuertos de Andalucía. Desde Valladolid, Burgos y Salamanca, unidades del ejército de la Sexta División de los generales Saliquet y Ponte, a las que se habían unido 4.000 falangistas castellanos, avanzaron sobre Madrid en dirección a la Sierra de Guadarrama por el paso de montaña del Alto del León. Estas fuerzas, tras durísimos combates, lograrán tomar el puerto, pero fueron incapaces de seguir avanzando sobre Madrid al carecer de efectivos suficientes para entrar en la capital de España. Una campaña en la que defensores y atacantes demostrarán enorme valor y capacidad de sufrimiento, y en la que la población civil de la capital padecerá enormes penurias. Habían transcurrido solo 20 días desde el inicio del golpe de Estado y ya una parte del ejército de África había cruzado el estrecho y avanzaba sobre Madrid. Los intentos de Mola de tomar la capital cruzando Somosierra y el puerto de Guadarrama habían fracasado. El 2 de agosto de 1936 salía desde Sevilla la columna del teniente coronel Asensio Cabanillas. Su objetivo era tomar Madrid. El 14 de agosto de 1936, los soldados del teniente coronel Yagüe tomaban al asalto las murallas de Badajoz en su avance sobre Madrid. La batalla por la ciudad y la represión que siguió a la entrada de los legionarios irregulares se convirtió en una noticia de importancia internacional. Se han escrito ríos de tinta sobre estos combates y sus consecuencias, pero 75 años después, los españoles seguimos debatiendo sobre lo que realmente ocurrió. La represión pronto pasó de los militares a manos de los falangistas, guardias civiles y derechistas de la ciudad. Hasta el 16 de agosto, 2 días después de la toma de Badajoz por los nacionales, el número de cadáveres que había en el cementerio, incluidos los fusilados en las primeras represalias y los muertos de ambos bandos en los combates, no sobrepasaban los 350. De estos, 44 eran soldados nacionales muertos durante el asalto. El 22 de julio de 1936, incapaz de hacer frente a las tropas enviadas desde Madrid, el coronel Moscardo, al frente de 1.200 hombres y cerca de 600 mujeres y niños, se refugió en el Alcázar de Toledo. Alcázar. Siempre pensé que mi padre iba a salir, y así fue, gracias a Dios. Se metieron los guardias civiles con sus familias. Tenemos un retén preparado. 72 días son muchos días. Algo espantoso fue aquello de la mina. Era el fin del mundo.
Con los ojos vendados, Rojo fue conducido al despacho de Moscardó. Una vez allí, explicó que la Junta de Defensa de Toledo le enviaba para que les intimase a la rendición, a lo que Moscardó se negó tajantemente. Es cuando, pues sí, fue el primer día o el segundo, cuando Moscardó dijo que matasen a su hijo. La novia de Luis estaba justamente frente a nosotros, se llamaba Gloria Aymar. Bueno, era novia o salía con Luis. Pues recuerdo que cuando bajó la escalera llorando, ¡ay, que ha dicho Moscardó que maten a Luis! Y el desvío a Toledo influyó muy poco. Influyó mucho más, y eso no lo dice nada, que es la liberación de Oviedo. La liberación del Alcázar reforzó la figura política de Franco tanto en la España nacional como en el extranjero, y el 1 de octubre de 1936 era nombrado jefe del gobierno del Estado. Realmente mayor prestigio entre los generales, no en cuanto a la simpatía personal, no en cuanto al afecto, sino por sus logros militares, por su postura nacional y cívica, y por la necesidad de tener un líder fuerte, un generalísimo, para dirigir todo el conjunto del ejército. En el Alcázar se da el caso paradigmático de que los republicanos cometieron un error garrafal desde el punto de vista periodístico, que es que convocaron a los grandes corresponsales en Madrid, los llevaron a Toledo para que asistieran en directo a la toma del Alcázar. La operación fue un desastre, no se tomó el Alcázar, y no solo eso, sino que después entraron los nacionales. Entonces fue un verdadero desastre desde el punto de vista de la propaganda. Quindelán logró convencer a Franco para que convocase una reunión en Salamanca, en el aeropuerto de San Fernando, para el 21 de septiembre de 1936. A las 11:30 de la mañana los generales rebeldes se reunieron en esta caseta. Mola había planteado la cuestión y ya resultaba inevitable tratarla. Todos los asistentes, menos Cabanellas, se mostraron a favor del mando único aprobando la propuesta. Ahora solo faltaba decidir a quién se le entregaría esta responsabilidad. Pablo Larraz, que junto con Víctor Sierra Sesúmaga ha realizado una magnífica labor de recogida de testimonios gráficos, nos da cuenta de algunas de sus peculiaridades. Una peculiaridad dentro de la milicia del Requete es la variedad de edades. Se dan voluntarios de edades extremas. No es caso excepcional el de voluntarios de 14, 15, 16 años e incluso voluntarios padres con hijos mayores de 50 y de 60 años. No es excepcional en la Guerra de España, pero sí es la fuerza, la milicia en la que se da de forma más frecuente. Entre las unidades que más se distinguieron a lo largo de la campaña, cabe citar al Tercio de Lácar, que tuvo 720 muertos, o sea, más que el total de sus efectivos teóricos, y a los de Montejurra y Navarra, con más de 1000 bajas, cifras muy altas para unidades tipo batallón. Este homenaje a las heroicas brigadas y es también demostración brillante y auténtica de que Guipúzcoa es una provincia española que sabe vibrar como las primeras en fe patriótica y amor a España. El 6 de noviembre a las 6:45 de la tarde, el socialista y jefe del gobierno, Largo Caballero, y los miembros de su gabinete huyeron de Madrid camino de Valencia por miedo a caer en manos de los sublevados. Estaban convencidos de que la defensa de la ciudad era imposible. Los primeros coches de la comitiva presidencial, en los que iba Largo Caballero, lograron pasar el control sin problemas, pero cuando los anarquistas se dieron cuenta que en los coches iba el gobierno en pleno huyendo de Madrid, cortaron la carretera. El ministro de Estado, el socialista Álvarez del Valle, fue bajado a golpes de su coche y zarandeado. Los anarquistas estuvieron a punto de fusilarle allí mismo. En noviembre de 1936, a los 4 meses del inicio de la Guerra Civil Española, las tropas del Ejército Nacional llegaban a las puertas de Madrid.
Félix Slayer se entrevistó con el general Miaja, en aquellas fechas máximo responsable de la defensa de Madrid, que le garantizó que los presos en poder del gobierno de la República no sufrirían ningún daño. Slayer le preguntó por su amigo Ricardo de la Cierva. Miaja le garantizó su seguridad. Eran las 17:30 del 7 de noviembre. Hacía 2 horas que Ricardo de la Cierva había sido asesinado. Carrillo niega, dice expresamente en su libro, en uno de sus libros, son muchos, dice que no existieron actas de la Junta de Defensa. Aquí están. O sea, que es que Carrillo miente en todo lo que dice. Yo no he visto una persona que mienta más. Las listas de presos venían de la Dirección General de Seguridad, firmadas por Segundo Serrano Poncela, mano derecha del consejero de Orden Público de la Junta de Defensa, Santiago Carrillo. Tenían que pasar desde la salida de Madrid por Ventas hasta llegar a este lugar un mínimo de 15 controles con contraseña para salir de Madrid entonces. ¡Vamos! ¡Carguen! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Viva España! No hay motivo de su detención, por monárquico, por ser amigo del rey y por escribir en contra de la República. Él hacía, supuestamente en un régimen de libertades, como decían, presumía la República, él hacía crítica de la República y sobre todo... Desde un principio, las máximas autoridades de la República fueron conscientes del crimen contra la humanidad cometido en su nombre por los comunistas en Paracuellos, y cómo esto podía afectar internacionalmente a su causa. Por este motivo, intentaron ocultar los asesinatos a cualquier precio. Carrillo siempre fue defensor del exterminio de sus enemigos de clase, siguiendo puntualmente las normas y directrices relativas al exterminio de los enemigos del comunismo. El ataque planeado por Mola y Varela sobre Madrid, desde el suroeste, cruzando el río Manzanares por la Universitaria, había fracasado a comienzos de enero de 1937. Pero Franco y sus generales no renunciaban a conquistar la capital de España. El Estado Mayor franquista pensaba que podía cerrar la Bolsa de Madrid avanzando por los valles del Tajuña y del Jarama, para cortar las carreteras de Andalucía y Valencia en las cercanías de la ciudad. Miaja quería lanzar una gran ofensiva cruzando el río Jarama, exactamente en la dirección contraria del avance que planeaban los nacionales, para hacerse con el control de las carreteras de Andalucía y Toledo. Aspiraba incluso a cortar la carretera de Extremadura. Quería embolsar a los sitiadores, convirtiéndolos en sitiados. El ataque se fijó, tras varios retrasos, para el 12 de febrero de 1937. Los dos ejércitos iban a chocar de manera brutal cuando uno se lanzase contra el otro. A comienzos de febrero, el mando nacional quiere aislar Madrid en una maniobra amplia por el este, atacando, pasando el Jarama, tratando como objetivo primero Arganda y pasar hacia Alcalá. El 10 de febrero de 1937, el primer tabor de tiradores de Ifni cruzó mediante un golpe de mano el puente de Pindoque, sorprendiendo a los centinelas que lo guarnecían. Los brigadistas internacionales que defendían el puente fueron pasados a cuchillo en combate cuerpo a cuerpo. Bueno, sencillamente porque el Estado Mayor franquista decidió cambiar, yo creo que este es un concepto decisivo, el centro de gravedad de la guerra. El centro de gravedad de la guerra había sido Madrid y está claro que el fracaso de Guadalajara incidió de una forma o de otra en la toma de decisiones del Estado Mayor franquista. Las tropas nacionales de Asensio Cabanillas habían cruzado el río Jarama en fuerza, tomando la cima del monte Pingarrón, pero inmediatamente se vieron frenadas en su avance por falta de reservas. A pesar de todo, habían logrado cortar la carretera de Andalucía.
el Jarama se volvió rojo por la sangre de los combatientes de ambos bandos, que teñían sus aguas. Las tropas nacionalistas de Barrón enterraron a más de 1000 brigadistas internacionales como consecuencia de los enfrentamientos librados entre Cienpozuelos y la Cuesta de la Reina, en los alrededores de Aranjuez. A finales de 1936, Falconde obtuvo permiso del general Mola para poner en marcha una academia militar carlista, lo que dio lugar a un proceso que culminó el 12 de diciembre con la publicación en el Boletín de Campaña de Requetés de un decreto del propio Falconde creando la Real Academia Militar de Requetés. La reacción de Franco fue fulminante e hizo saber al conde de Rodezno que consideraba el decreto un intento de traición. En consecuencia, Falconde hubo de abandonar el país. La muerte de su rey y las divisiones internas del carlismo hicieron imposible el menor intento de resistencia al decreto de unificación de 20 de abril de 1937. Con motivo de celebrarse en Albacete la conmemoración del primer aniversario de las Brigadas Internacionales, hubo un acto emocionante al que no faltaron los diputados yanquis. No podían dejar de rendir tributo a los antifascistas de todos los países que hace un año, al estallar la criminal sublevación militar apoyada por Hitler y Mussolini, vinieron a nuestro país para unirse a nosotros en nuestra lucha contra la reacción mundial. El 23 de enero de 1939, Negrín ordenó el tercer traslado del gobierno republicano, ahora de Barcelona a Gerona. El día 26, los nacionales entraron en Barcelona. El 4 de febrero de 1939, el presidente de la República, Azaña, el de la Generalidad de Cataluña, el del gobierno vasco y el presidente de las Cortes habían huido a Francia. Entre el 8 y el 13 de febrero de 1939, las tropas nacionales ocuparon todos los pasos fronterizos con Francia. La guerra en Cataluña podía darse por terminada y la guerra civil sentenciada a favor de los nacionales. El 28 de marzo de 1939, las tropas nacionales entraron en Madrid. Franco había tardado en tomar la capital 31 largos meses. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector. El 1 de abril de 1939, tras 2 años y 8 meses de guerra, Radio Nacional, la radio fundada por los rebeldes en 1936, anunciaba el final de la guerra. Franco y sus generales entraban en Madrid. Habían logrado una victoria rotunda sobre los partidarios del Frente Popular. La guerra había terminado. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Casado, acompañado por muchos líderes republicanos, abandonó España por barco desde Levante. Franco permitió que muchos republicanos huyesen de Madrid al no cerrar las carreteras a Valencia. Pues han hecho bien, porque al mismo tiempo, cosa que nadie dice, y yo recuerdo, es que la Radio Nacional decía, cada 2 o 3 horas se comunica que la carretera de Valencia no será bombardeada. Yo me acuerdo la protesta de algunos de los perseguidos anteriores, hombre, no hay derecho a resalvante. Digo, no, eso es que no se quiere que haya un baño de sangre. Negrín abandonó España en avión con destino a Francia. Azaña, desde Francia, donde estaba hacía mucho tiempo, dimitió formalmente, siendo sustituido por Martínez Barrios. Vicente Rojo renunció, también desde Francia, a su puesto de jefe del Estado Mayor Central de la República. La España del Frente Popular se deshacía como un castillo de arena.